Did you show Sebi how to do it? No? Okay. I wanted Sebi to see how to do it. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 9. Capítulo 9. Un amigo, Wellington, brought. ¿Cómo se dice brought? Brought. Caer. Traer. Biblias por ayuda. Sí. Sí, nueva. ¿Necesito una Biblia? ¿Tiene Biblias? ¿Media Elena? Hechos 9. A principio de año, uno de los retos que propuse a la iglesia fue leer los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos. Y la razón por la que lo hice es porque quería empezar el año concentrado mi mente en la iglesia del Nuevo Testamento. Una de las cosas que estamos haciendo aquí es construir una iglesia desde cero. Mi familia y yo llevamos aquí poco más de un año. Abrimos nuestra iglesia en diciembre del año pasado y una de las cosas que siempre he tenido en mente es que nuestra iglesia se base en el modelo del Nuevo Testamento que encontramos en el libro de los Hechos. Y al leer el libro de los Hechos, hubo una frase que me llamó la atención y motivó mucho mientras lea esos capítulos. De hecho, fue tan motivadora que terminamos leyendo todo el libro de los Hechos y luego continuamos leyendo diferentes cartas de Pablo. Pero la frase que vamos a leer se encuentra en la conversión de Saulo en el capítulo 9 de los Hechos. Si me siguen, versículo del 1 al 9. Slideshow, please, son. Versículo número 1. It should be open already? Yeah, perfect. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Sacerdote? ¡Ja! Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco. Next slide, son. Go to the scripture. More. One more. Perfect. Thank you. Y cayendo en tierra, versículo 4. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguillón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que levantóle por la mano, la metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pongamos el contexto. Pablo era un hombre muy malvado antes de entregar su vida a Jesús. Pablo no era solo un pecador. Pablo no era solo un pecador religioso, sino que era un asesino.
Recuerdo que hace algún tiempo tuve la revelación de que sería difícil de aceptar de si Pablo estuviera sentado en la iglesia de alguien hoy en día después de su salvación. Me refiero a que si pueden imaginar después de que este hombre se salvara y entrara en su iglesia, él es hombre que solía matar a los cristianos. De hecho, pueden leer y representar la historia de Pablo ejecutando a Esteban, estando allí y participando en ello. Lo triste de la vida de Pablo es que él pensaba que realmente estaba haciendo la voluntad de Dios. Esto nos lleva al texto en el que se produce su conversión. Si me permiten dedicar unos minutos a hablar de esta conversión, creo que es muy profundo. La Biblia dice que él oye la voz de Saulo. En ese momento él dice, ¿quién eres, Señor? A veces, cuando leemos la Biblia, tenemos que recordar que fue escrita en el estilo literal particular. Y ese estilo utiliza la repetición de hombres como una forma de comunicar familiaridad. Vemos esto en las enseñanzas de Jesús. De Jesús. Las escrituras dicen que se representaron ante el Señor diciendo, Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre. Está en otra referencia a personas que se acercan a Dios, muestran familiaridad con Él, pero lo aterrador de este texto es cuando Él dice, no le conozco. Así que lo que vamos aquí es a Dios mostrando cercanías. Con Pablo mientras él persigue a la iglesia. Esto nos lleva a la benevolencia de Dios y a cuánto nos ama y se preocupa por nosotros. Cuando leo esto, me enseña cuánto debo preocuparme y amar a mi enemigo. El Señor ama a las personas que lo odian. Igual que amo a Pablo, que está persiguiendo a su iglesia. Y dice, ¿por qué me persigues? Vemos que Pablo está tendido en el suelo en una postura de humildad. Saben, a menudo decimos que en la vida nos han derribado al suelo demasiadas veces. Para aquellos de ustedes que son vaqueros, dirán que se han caído de caballo demasiadas veces. Sé que hay un vaquero ahí fuera, amén. Vaquero, sí. Y lo que ocurre aquí es que Pablo está en una postura de humildad. Pablo se encuentra en una situación en la que no tiene defensa y tiene que escuchar al Señor. Dios lo humilló, lo derribó de su caballo, lo derribó de su postura de dominio y control. ¿Cuántos de ustedes saben hoy que Dios es capaz de derribarnos de nuestro caballo? En un momento podemos estar en la cima y sentir que todo va bien, y al momento siguiente Dios puede derribarnos. Y no solo Dios puede hacer eso, sino que el diablo también puede hacerlo. Así que no lo vemos, lo que vemos en este texto es que él tiene esta conversación y solo una pequeña nota si quieren leer el versículo 7. Next slide, son.
Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dice que los otros hombres que estaban con él no podían entender la voz. Quiero destacar. Algo muy importante aquí en lo que respecta a que Dios llame a alguien. Verán, Pablo viajaba con un grupo de hombres. Todos ellos experimentaron la misma situación exterior. Fueron derribados de sus caballos por el sonido. La Biblia dice que no pudieron entender la voz. Esto me dice que dos personas pueden estar en el mismo lugar y tener dos experiencias muy diferentes. También me dice algo más que quiero enfatizar hoy, y es cuando Dios los llama, es algo personal. Eso me ha llevado hoy a hablarles de algo que Él quiere hacer en sus vidas. Dios puede imprimir en su corazón algo que Él les dice que hagan y puede que sea solo para ustedes. Muchas veces cuando se predica la palabra de Dios, inspira algo en ustedes y debería inspirar algo en ustedes, y muchas veces solo inspira algo en ustedes. Lo que vemos aquí es que Pablo está siendo llamado por Dios para sus propósitos, primero para la salvación. Quiero decir hoy que Dios les estaba dando un llamado, no una llamada, pero va a ser personal para el lugar al que Dios quiere llevarles. Recuerda que muchas veces al crecer en una iglesia grande, hay mucha gente que tiene el mismo deseo. Muchos hombres expresaban el deseo de predicar y querían dedicarse a las cosas de Dios, pero no todos lo persiguen de la misma manera. No todos tenían la misma motivación. No todos tenían el mismo entusiasmo para hacerlo realidad. Y este texto es cada vez más relevante para mí porque realmente me dice que Dios quiere llamarnos a nivel personal. También estoy muy agradecido porque esto significa que tengo una relación personal con Dios. Que el llamado de Dios no es genérico y duplicado, sino que está hecho a mano y adaptado a mi vida. Me recuerda el texto del Antiguo Testamento donde dice, antes de que nacieras cuando estabas en el vientre de tu madre y te conocía. Quiero centrarme en el versículo 6. Esta es la parte que realmente me llama la atención al leer el libro de los Hechos. Y versículo 6 dice lo siguiente otra vez. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Lo primero que hace de Dios después de tener esta conversión con Saulo y convertirlo es decirle que se levante y se vaya. Y esta es la frase que me llamó la atención. De hecho, esta frase se utiliza casi 14 veces en el libro de los Hechos. Es muy fascinante porque también se utiliza en el Evangelio. Muchas veces Jesús veía a un hombre que padecía una enfermedad y le decía, levante su lecho y camine.
Veía a personas que no podían caminar, les ordenaba que se levantaran y se fueran. El paralítico que fue bajado del techo estaba acostado y en la cama y le dijo, levante su lecho y váyase. La mujer sorprendida en adulterio, donde sus acusadores tampoco lo hacen, yo tampoco voy a, no envío más, fue arrojada al suelo delante de Jesús. En todos estos textos diferentes y lugar en el libro de los Hechos, vemos el mismo espíritu en el que el Señor quiere restaurar. Y la forma en que restaurar la vida de las personas es cuando han sido derribadas al suelo, cuando sienten que no tienen espacio para levantarse o energía. El Señor les ordena que se levanten, se pongan de pie y se vayan. Dios les da dos órdenes diferentes. Les dice, quiero se levanten de nuevo, quiero que se levanten de nuevo nuevos. Esto es muy similar al bautismo. Se sumergen y salen como personas nuevas, de modo que cuando Dios les llama para salir de su pecado, se sumergen como una persona y salen como otra persona. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Vemos que Dios ordena a Pablo que se levante y se vaya. Y este es el espíritu de lo que quiero comunicar hoy. Que cuando Dios nos llama a levantarnos y nos llama a ir. Que cuando el Señor nos da una dirección o cuando el Señor nos habla y sobre nuestras vidas, nos dice, quiero se levanten y quiero que vayan. Veamos esto. Esto requiere fe. Cuando Pablo se levanta, no lo hace por su propia fuerza, sino por la palabra de Dios. Usted y yo, cuando somos llamados por Dios, necesitamos levantarnos por la palabra de Dios. No necesitamos levantarnos por nuestra propia cuenta. No necesitamos hacerlo por nuestra propia fuerza. No necesitamos intentarlo por nuestro propio poder. Necesitamos levantarnos por la palabra de Dios, lo que significa que todo lo que sigue a la salvación depende de la palabra de Dios. Lo segundo es que necesitamos tener fe para responder a la dirección que Dios nos indica que sigamos. En este caso a Pablo se le dice que vaya a visitar a un hombre llamado Ananías. ¿Ananías? A Pablo se le da la dirección de dónde ir para el siguiente paso en su nuevo viaje. Escuchen, les diré una cosa que he aprendido a lo largo de años del servicio. Dios nunca me dice el destino exacto al que voy. Pero les diré lo que sí me dice el siguiente paso. Y todos esos pasos, año tras año, mes tras mes y día tras día, me han llevado al increíble viaje en el que me encuentro ahora. Y estoy muy agradecido de confiar en Dios para el siguiente paso. Estoy muy agradecido de no preocuparme por el mañana y sus problemas y de centrarme en lo que Dios quiere que haga hoy. Sinceramente no sé lo que me deparará el mañana, pero sé que mi próximo paso la ordena Dios. Hoy quiero desafiarles. Más que eso,
quiero animales. Lo que Dios les ha llamado a hacer es personal y les ha llamado solo a ustedes para hacerlo. Él tiene un propósito para que lo hagan. Él tiene una razón para que lo haga. En segundo lugar, quiero animarles a que sigan avanzando con fe. Puede que no vean el siguiente paso que deben dar, pero hoy quiero decirles que Dios sabe a dónde Dios los lleva. Y si Dios sabe a dónde los lleva, pueden confiar en el que será un lugar donde encontrarán frutos. Lo último que quiero decirles es que dejen de tener miedo de levantarse y irse. Como él tuvo que dejar atrás lo familiar para ir a lo desconocido. Y eso es lo que significa construir una iglesia, dejar atrás lo familiar para ir a lo desconocido. Dejar atrás lo conocido para ir a lo desconocido. ¿Desconocido? Dejar atrás la seguridad y las comodidades para ir a lo curioso. ¿Quieren terminar con una cita de Mark Twain? ¿Sabe Mark Twain? ¿No? No problema. Una cita es una cita muy poderosa. Y dice lo siguiente. Escuchen. Los 2 días más importantes de su vida son el día en que nace y el día en que descubre por qué. ¿Saben por qué fueron creados? ¿Saben por qué Dios lo puso en esta tierra? Levantémonos y vayamos en busca en ese llamado. Inclinen la cabeza y cierren los ojos, por favor. Gracias por tu presencia hoy en la noche en la iglesia. Tomen un momento para hablar con Dios entre ustedes.